Hermanos, muy buenos días con todos. La paz, la gracia, el poder y la misericordia del Señor sean nuestros compañeros en este día y en toda la vida, tanto de ustedes como de sus familias. Hoy tendremos la segunda clase de Academia Bíblica titulada El Diluvio en Días de Noé. La vamos a recibir a través de la máster Ana María Trapituña Caiza. Antes de ello, vamos, por favor, a una oración. A Rosita le pido, por favor, me ayude con una oración de inicio. Buenos días con todos. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón y oremos. Gracias, Padre bendito, por el milagro de este día. Gracias, Señor, porque nos permites tener conocimiento, conocerte más para estar en plena comunión contigo, Señor. Sabemos que conociendo la verdad, conociendo tu palabra, nos haces libres, Señor. Y, Señor, que se alimente nuestro espíritu para que fructifiquemos y llevemos la palabra del Señor por todos los rincones de la tierra, como el Señor lo dijo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Rosita. La máster Ana María Trapituña Caiza es licenciada en Teología Pastoral, maestría en Teología, doctorado en Ministerio en Curso, pastora Iglesia Altar en Hermosillo, Sonora, docente de la Universidad Atkinson. Bienvenida mi profesora el día de hoy, y ella es de México. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos desde Hermosillo, Sonora, México. Muchas gracias, hermana Marta, por esta presentación. Yo soy ecuatoriana, pero desde hace 15, casi 16 años ya vivo por acá, por México, y estudié en Semisud. Esa es mi alma mater. Y pues aquí estoy, gracias a Dios, agradecida por esta invitación que me hizo llegar la maestra Yadetsi, y por eso estamos aquí, para tocar un tema muy, muy importante, yo creo que conocido, es el diluvio. Sí, ese es el tema que vamos a estar tocando este día. Déjenme decirles que aquí son las 5:32 de la mañana, estoy madrugando, tenemos 2 horas de diferencia, ya es la primera vez que doy clase en la madrugada, pero en Ecuador pues es temprano, ¿no? Ya es más de día, 7:30, ¿verdad? Acá 5:33, pero bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, pues vamos a iniciar. Espero que tengan sus Biblias en su mano. Vamos a iniciar con repasando un poquito lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, y como nosotros para conocer y reflexionar sobre lo que creemos, pues tenemos la palabra, ¿verdad? Y para eso pues vamos a ir a Génesis. Son textos muy conocidos, yo creo que lo han leído muchas veces, lo hemos leído muchas veces, y nos vamos a ubicar en Génesis capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Esos son los 3 capítulos sobre los que vamos a estar repasando este día, y ver cuáles son los acontecimientos que se dieron según el relato bíblico. Si me ayudan habilitando para compartir pantalla, se lo agradeceré muchísimo. Por favor. Permítame, sí. Ahora sí. Gracias. Ok, ahí nos ubicamos en el diluvio, Génesis capítulo 6, verso 8. Y para hablar de esto, pues queremos
quiero ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Este evento, según lo que nos narran, lo que contiene la narración bíblica, es un relato muy antiguo. Estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Estamos hablando como el año 2000 antes de Cristo. Supuestamente este es el evento aproximado, fecha aproximada en la que se da este evento. ¿Dónde se da este evento? Pues dice que lo que el relato bíblico nos dice, nos lleva, por ejemplo, aquí está el mapa, es en lo que hoy nosotros conocemos como Asia, lo que se conoce como Mesopotamia. ¿Y por qué en este lugar? Porque según los relatos también arqueológicos, aquí es donde nace la humanidad, que aquí emerge la humanidad, aquí se da el génesis de la humanidad. Y aquí nosotros tenemos los ríos, los famosos ríos Éufrates y el Tigris, ¿no? En este sector, aquí está el mapa que les estoy presentando aquí. Ustedes, yo creo que lo más conocido aquí es Jerusalén, es Palestina, está por acá, por donde dice Damasco, acá dice Jerusalén, y aquí muy al norte tenemos el zoom aquí, que es Sumer, Elam, y es en estos lugares, aquí está famoso Ur de los caldeos, y es aquí, en este lugar, ustedes pueden ver que está lleno de ríos, el Golfo Pérsico, hay ríos por doquier, pareciera el Amazonas, ¿verdad? Pues es ahí, quiero ubicarlos en este contexto. Estos relatos se dan en el segundo milenio antes de Cristo, estamos hablando finales del año 3000, principios del año 2000. Es una época en la que las fechas se ve de forma descendente. Ahorita nosotros lo vemos de forma ascendente, vamos 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000, pero antes de Cristo pues es descendente, del 3000, finales del 3000 a principios del 2000. En este lugar que hoy nosotros conocemos como Asia, en el continente asiático. Nosotros creo que conocemos dos imperios que surgen de esos lugares, muy conocido, que es Asia y es Babilonia. ¿Okay? También para adentrarme un poquito más en este mundo del diluvio, quiero que comprendamos cómo en este periodo del segundo milenio, cómo se comprendía, cuál era la cosmovisión que tenía el hombre o el hebreo, porque nosotros cuando hablamos o queremos analizar la palabra y decir cómo era el mundo según los relatos bíblicos, según la narrativa bíblica. Y algo que nosotros podemos ver y nos explican es que no comprendían el mundo como nosotros lo comprendemos, que es un círculo, ¿verdad? El mundo es una perfecta esfera. Así nosotros lo conocemos, gracias a Dios por la tecnología. Ya hay fotografías satelitales de nuestra Tierra, el planeta azul. Es redondo, ¿no? Pero no siempre fue de esta forma, no siempre tuvieron satélites. Y si hablamos de la época veterotestamentaria, se creía que el mundo era plano, ¿ok? Plano. Aquí tenemos la Tierra, en medio de la Tierra está el Seol. Se creía que arriba, en el cielo, ya no se ven si está como pegado, ¿no? Las estrellas, la luna, y arriba de eso todo era agua. Todo lo que rodeaba la Tierra era agua.
¿ok? Tenemos las columnas en las que se sostenía la tierra, y la atmósfera, de cierta forma, contenía el peso del agua, la atmósfera, el cielo, contenía el peso del agua, y cuando dice las ventanas o las compuertas del cielo se abrían, pues ahí caía lluvia, ¿ok? Entonces, esta es la percepción, eh, la forma en la que comprendía el hebreo, o nos explica el relato bíblico, la narrativa bíblica, de cómo percibían el mundo para ellos en ese entonces. ¿Okay? No estoy diciendo que hasta el día de hoy hemos cambiado, porque ya todo es, la ciencia evoluciona, ¿no? Pero quiero ponerles en perspectiva para que comprendamos, ¿no? Cuando se habla de un diluvio universal. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros nos ubicamos creo que esta es la fotografía mental que nosotros tenemos del diluvio. Tenemos a un hombre al que Dios ha escogido para construir una nave, para construir un arca, y se cumple, ¿ok? Se cumple el mandato divino, y desde este cumplimiento nosotros tenemos esta historia. Y la pregunta que nosotros nos hacemos aquí para decir por qué se da el diluvio, ¿okay? ¿Por qué vemos al mundo inundado por una catástrofe natural? ¿Por qué Dios usa una catástrofe natural para castigar? Esa es la palabra que nosotros podemos tener en esta historia, el castigo. Y la narrativa bíblica, cuando vamos y leemos Génesis capítulo 6, verso 5 al verso 7, nos dice que había mucha corrupción moral en la humanidad. ¿Qué? Corrupción moral en la humanidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Okay? ¿Y cómo se corrompe el hombre? ¿De qué forma se corrompió el hombre? Y nos da una explicación. Todo este mal inicia en la relación que tiene el hombre con la raza de los gigantes. ¿Ok? El hombre con la raza de los gigantes. Génesis capítulo 6, verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas del hombre, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. ¿Okay? El Deuteronomio también nos habla de este punto, capítulo 2, verso 10, nos dice: antes habitaron en tierra los emitas, un pueblo grande, numeroso y alto como los hijos de Anac. Y regresando a Génesis, capítulo 14, verso 5, dice: en el año 14 vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas
de Astarot, Carmín, los suitas de Han y los emitas de Sabe Kiriataim. ¿Por qué están nombrando estas poblaciones? Porque a estas poblaciones se los conocía como la población de los gigantes, ¿ok? Hace referencia, los refaitas de Astarón eran considerados gigantes, los susitas de Hanán, los emitas de Sabeki Diataim. Ellos eran considerados como personas gigantes. Una referencia que tengo esta imagen, una referencia de un gigante, nosotros lo tenemos en el relato de David y de Goliat. ¿Ok? Ahí están estas imágenes de la raza de los gigantes. Hay muchos mitos y leyendas que también se maneja en una historia extrabíblica, ¿ok? Esta historia, por ejemplo, hablando de una mitología griega, se decía que el dios Zeus visitaba a las jovencitas en la tierra y de su encuentro sexual pues tenían hijos y algunos de estos hijos eran gigantes. Es mito, ¿ok? Son mitos y leyendas. En la palabra es claro, habla de los hijos de Dios, hijos de la tierra. No podemos ver este mito ahí en la palabra, pero sí se habla de un grupo de gigantes. La verdad, el texto bíblico no se interesa en explicarnos, no se detienen para explicarnos cómo surgió esta raza. Lo único que sabemos es que el relato de Génesis inicia con con la corrupción moral de la humanidad que se da porque hay una relación sexual entre gigantes y los hombres que son creación de Dios. Por esa razón dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y desde aquí vamos a ver una historia muy larga de todo lo que acontece en Génesis. Nosotros vamos a iniciar con la corrupción moral de la humanidad, ya lo leímos. Leamos solamente el verso que nos falta, el verso capítulo 6, verso 13, nos dice, permítame, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. La corrupción moral de la humanidad ha creado, ¿no?, el enojo de Dios. Y de esta forma Dios va a utilizar a un hombre. Dice, se salva un hombre con su familia porque le agrada a Yahvé Elohim. Ese es el nombre de Dios que se utiliza en este relato del diluvio en Génesis. Yahvé Elohim, capítulo 6, verso 18 al verso 19 dice, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, todo ser, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Okay. Entonces Dios escoge
un hombre que cae en la gracia, en su gracia, y este hombre nosotros lo conocemos como Noé y toda su familia. Posterior a esto, se anuncia la calamidad del hombre elegido por Yahvé Elohim. Okay. Vamos al capítulo 7, verso 1 al verso 4, dice: dijo Dios Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Si continuamos con el 5, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Okay? Después de esto, dice: Yahvé Elohim ordena la construcción de una nave y él mismo le da las medidas exactas y todo lo que tiene que utilizar para construir esta gran nave. Capítulo 6, verso 14 al verso 16 dice, a ver, ¿dónde estás? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el alta y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una nave harás al arca, lo acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. ¿Ok? Ahí está. Elohim ordena la construcción de una nave y él mismo le da las medidas exactas. Elohim dice, le da las dimensiones y la distribución de la nave. Todo es obra de Yahvé Elohim. Y como lo acabo de leer, esta nave tendría que ser recubierta de asfalto. También tendría puertas y tendría ventanas. Y cuando termina esta construcción, vemos a Noé entrar con su familia y los animales, así como Dios lo indicó. Capítulo 7, verso 13 nos dice: aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Can y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, todos ellos y todos los animales salvajes según sus aspectos, todos los animales domésticos según sus aspectos, todos los reptiles. ¿Okay? Ahí está detallado este momento. Yo creo que es una fotografía, ¿no? Una fotografía histórica en la que vemos a Noé entrar con su familia y los animales. Entonces dice que Dios hizo llover profundamente, se abrieron las ventanas de los cielos. Recuerden que la concepción hebrea, o por lo menos el relator bíblico nos dice que el mundo en ese momento para ellos es lineal, es horizontal. ¿Ok? Entonces, se da la destrucción de todos los vivientes, excepto de los salvados en el barco. Capítulo 7, verso 22 al 23. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Okay? Y así pasaron
mucho tiempo, se habla de 40 días, 40 noches, pasó este diluvio, fue una catástrofe total, ¿no? Si nosotros escuchamos hablar de un tsunami, sabemos que hay muertes. Si nosotros escuchamos hablar de un terremoto de una escala fuerte, sabemos que hay muertos. Si escuchamos hablar de una erupción volcánica y que tenían habitantes en sus faldas, sabemos que hay muertos. Lo mismo aquí, cuando se habla de diluvio, estamos hablando de que hubieron muchos decesos y se salva una familia. Después de esto, dice, se conoce el fin de la catástrofe por los envíos de diversos pájaros. Capítulo 6, verso 12 nos dice, vamos al 6:12, nos dice, y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida porque, déjeme ver si está aquí, no, estamos mal. Vamos al, creo que es 8:12, déjeme ver. Puse mal la cita. Sí, es 8. Déjenme corregir acá antes de que ustedes lo anoten. Error de dedo. Ahí está. 8:12 dice. Vamos a iniciar desde el 6, 8:6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, al cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta en las aguas, volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, pero no halló la paloma dónde pararse y volvió a él, el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces no extendió la mano y tomando la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde trayendo una hoja de olivo en el pico y supo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Okay? Esta catástrofe ha llegado a su fin. La prueba de esto es la paloma con el olivo y la última paloma que regresó porque ya tenía tierra firme o un árbol donde descansar. ¿Okay? Y después de estos acontecimientos terminamos con un sacrificio. Dice, se ofrece a Jehová Elohim un sacrificio después del diluvio, capítulo 8, verso 20, y luego edificó un altar y tomando todo animal limpio y toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, día y noche. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya un pacto. Esto se le conoce como el pacto de Dios con Noé. El pacto es no volver a destruir con esta catástrofe natural a la humanidad. Y para terminar este relato, dice la nave encalla en un monte alto, capítulo 8, verso 4. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes Ararat. ¿Okay? Ese es el nombre del monte en que encalló el arca de Noé. Entonces aquí nosotros tenemos este relato, esta historia resumida
en estos versículos específicos. Y yo creo que hay una pregunta que todos nos hacemos, o todos nos han hecho, o nosotros lo hemos hecho. ¿Cómo es posible que Dios, cuántos días tiene que llover para que el mundo entre a ser, o el mundo tenga que ser inundado, ¿no? Y muchas respuestas es cientos y cientos de días. No es imposible, se puede hacer. Tenemos un 80, 90% en la tierra es agua y lo demás es tierra, ¿verdad? Y algo que nos ayuda a explicar hoy en día, no sé si voy a sonar eh, algo controversial aquí, pero una de las cosas que nos ayudan a comprender o nos explican nuestros expertos en la palabra, en la arqueología bíblica, es que sí hay un diluvio. Sí, Noé vio cómo toda la humanidad a su alrededor perece, muere, pero algo que tienen que ver, dice, es que la concepción de ellos creían que el mundo pues empezaba en cierto lugar y terminaba en cierto lugar. No tenían esta cosmovisión, ¿no? De lo que nosotros hoy tenemos como los continentes americanos, el continente europeo, el continente asiático, Australia, no tenían esta concepción. Ellos creían que su mundo iniciaba en cierto lugar y terminaba en cierto lugar. ¿Okay? Es un espacio geográfico muy corto. Entonces, el diluvio que se da aquí, según el relato bíblico, lo que ellos alcanzaron a comprender, lo que Noé alcanzó a comprender, es que todo el mundo que él conocía había sido desaparecido por el agua, por este diluvio, pero en él no está la concepción, en Noé no está la concepción de todo este mundo redondo que nosotros conocemos. ¿Okay? Esa es una de las explicaciones que nos dan los expertos bíblicos. Cuando se habla del diluvio universal, Noé está pensando en su mundo, en su cosmovisión, en cómo ve el mundo. Y podría ser que el diluvio se dio en esta área donde está el círculo, ahí dice Asia Menor. Tal vez se inundó todos estos lugares, tal vez el lugar que él conoció fue este que está aquí, Sumer, Elam, porque hay muchos ríos, ¿no? Es obvio, se desbordan los ríos y hace que todo se inunde. Esta es la parte para Noé que se inundó, ¿ok? Desde la perspectiva. Nosotros hoy podemos decir, pues Noé estaba equivocado, se inundó todo el mundo, pero la cosmovisión y perspectiva de Noé en ese momento es esta parte. Para él es este es el mundo entero, ¿no? Este pedacito de tierra. Y pues es hijo de su tiempo, es hijo de su época, es hijo de su contexto. No tenían la tecnología que hoy tenemos, ¿ok? Entonces, en la mentalidad de Noé no está todo el mundo. En la mentalidad de Noé es esta porción de la tierra por la percepción que ellos tenían del mundo. Me dijeron que al final dejara espacio para las preguntas y voy a ser obediente. Y aquí hablemos un poquito acerca de Noé. Aquí tenemos una película muy controversial, ¿no? Pero pues aquí tenemos una imagen de Noé. Y vamos a ver algunos datos importantes de Noé. Según lo que nos relata la palabra, Noé era un hombre muy bueno. Solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Capítulo 7, verso 1 dice,
Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. También Noé tenía 3 hijos, capítulo 6, verso 10, 3 hijos, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Son nombres muy famosos, sobre todo Can, ¿no? Hay algo ahí, yo creo que más adelante van a ver esta historia, pero ahí están los hijos de Noé. Noé y su familia salen del arca y entran al arca, se salvan, salen del arca, ofrecen holocausto a Dios. Y más adelante vamos a ver que Dios bendice a Noé y a sus hijos. Capítulo 9 dice, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todos los que se mueven sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive, dice, os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado a todos, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de manos de todos los animales, la derramaré, y de manos de hombre, a cada hombre demandaré la vida de su prójimo. Okay, bueno, esto ya va un poquito más, ya sería otra explicación, pero aquí tenemos como este pacto que Dios hace con Adán y Eva. Pues estamos hablando como de un nuevo pacto, ¿verdad? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, dice Dios en este pacto. Lo único que falta, según lo que nos relata Génesis capítulo 1, verso 22, es la palabra sojuzgad y señoread. Esta palabra no viene, sí está en Génesis, en la promesa que Dios le da a Adán y a Eva, pero aquí está fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ok? Entonces, Dios hace un pacto con Noé y con toda su familia. Y aquí tenemos esta historia del diluvio. Ustedes tal vez también se pregunten, hermana, ¿hay otros relatos o otras historias del diluvio en otras culturas? La respuesta es sí. Sí hay otros relatos en otras culturas que no es la cultura hebrea. ¿Okay? Tenemos un famoso relato de la cultura mesopotámica que se conoce como el diluvio, según el relato de una historia que se llama el Gilgamesh. Así se llama, Gilgamesh, con G de gato, ¿no? Gilgamesh. Hay una historia similar, parecida, y se le conoce como el relato del diluvio babilónico, según el poema del Gilgamesh. Ahí les dejo de tarea. Traten de averiguar. A ver, déjenme ver si lo puedo escribir en la misma diapositiva para que... Relato del diluvio babilónico. Para que lo busquen así como yo los estoy diciendo. Es interesante ver, ¿no? Que hay otras culturas que tienen este relato. Déjenme ver. Relato del diluvio. Ahorita les comparto pantalla. Relato del diluvio babilónico según el poema de Gilgamesh. Según el Gilgamesh.
Ahí está. Este es Relato del Diluvio Babilónico según el poema del Gilgamesh. Así se llama. Es otro relato, es el más famoso, ¿no? A muchos lo comparan con el relato bíblico del diluvio, con Noé. Comparan con este relato bíblico babilónico. La verdad, aquí estoy leyendo la última pregunta, ¿dónde está el arca? Es un misterio, hay muchas investigaciones, Monte Ararat, pues el lugar mesopotámico, a ver, hoy en día, ¿cómo se conocen estos lugares? Se conoce como, ay, se me fue el nombre. Déjame ver el mapa. Actualmente, a ver, déjeme ver. Mapa actual de... A ver, déjeme ver. Arabia Saudita. Okay, esos son los lugares en los que... Mesopotamia, Arabia Saudita, ¿sí? Ese es el lugar en la que, ese es el sector geográfico en la que se busca hasta el día de hoy el arca. Quieren ubicar dónde está el monte, esta montaña en la que encalló el arca. Y hay muchas investigaciones, muchos arqueólogos. Ya saben que los que se dedican a la arqueología tratan de demostrar objetiva y científicamente los hechos. Hay muchos documentales. Si ustedes, por ejemplo, vayan a buscar un documental sobre el misterio del arca, te van a dar muchas teorías, pero en sí, hoy en día todavía no se sabe el lugar exacto donde encalló el arca. ¿Ok? Se sigue buscando, pues, así como el arca del pacto, que sabemos que fue real, que existió, pero todavía nadie sabe dónde está exactamente el lugar. Hay muchas personas que sí te van a dar lugar exacto, te van a mandar hasta la ubicación, así como por WhatsApp, pero son hipótesis, ¿ok? Son hipótesis las que se manejan, pero el lugar exacto, hasta el día de hoy no lo han encontrado. Y ustedes dirán, pues puedo ir como a un museo a ver el esqueleto del arca. Todavía no lo han encontrado. ¿Ok? Muy bien. Doy lugar a preguntas, mis hermanos. En el ¿Alguna chat duda? están puestas algunas preguntas. Entre esas, Ruth Guamán dice, bajo esa perspectiva nos enseña que el diluvio no fue a nivel mundial. Desde la cosmovisión que se habla de Noé en ese momento, un diluvio universal, como nosotros hoy lo entendemos, que cubrió todo el mundo, no se ve así, desde el relato bíblico. Según la concepción de la cosmovisión que tenía Noé del mundo, es que era algo lineal, es algo horizontal. Tiene un fin y tiene un principio. Y lo que él conocía, no, digamos, mi mundo empieza ¿a dónde fui? A Perú y termina aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya acá al lado, país vecino de Estados Unidos. Entonces, ese es mi mundo, ¿ok? Aquí empieza y aquí termina. Lo mismo estamos hablando para mi mundo es América, pues, ¿ok? Y yo cuando estoy pensando en un diluvio estoy diciendo que toda América fue inundada. Y si me pongo en la época de Noé, pues como no tenía la concepción de varios continentes, pues en ese relato bíblico solamente está hablando de ese espacio geográfico. No sé si me estoy explicando. Dice, buenos días. ¿Qué tiempo duró la construcción del arca? ¿Y es cierto que le ayudaron a Noé los gigantes a construir el arca?
Según lo que nosotros comprendemos de la palabra, es que como los gigantes eran personas, no sé si puedo utilizar esta palabra, fueron maldecidos, pues, por culpa de ellos y de su relación vino y empezó esta depravación o corrupción moral. Pues yo creo que lo que la palabra nos está diciendo es que fue Noé y su familia los que construyeron. Y duró mucho tiempo, exactamente no sé, ahorita no me viene la fecha, déjeme ver, exacta del diluvio. Aquí tengo un dato, permítame. ¿Cuántos años tardó en construir el arca? Según lo que algunos, porque utilizan como le dicen, unas fórmulas matemáticas para interpretar las fechas de los textos. Hablan de 50 a 60 años que se tardó en construir esta embarcación, ¿no? Pero son fórmulas que las personas utilizan para ponernos en contexto en nuestro tiempo. Pero sí tardó mucho, pues no fue algo de la noche a la mañana como nos lo enseñan nuestras maestras cuando somos niños. Hay otra pregunta también que dice, bendecido día a todos y todas. Les solicito que comedidamente me explique algo que me confundió. Al inicio de la conferencia, usted situó históricamente en 2000 años antes de nuestro Señor, pero en esa época no está considerada la salida de Abraham desde Ur. Las fechas son aproximados. No tenemos fechas exactas. En arqueología bíblica o en cronología bíblica, las fechas no son exactas. Algo que nosotros estamos seguros es que la época patriarcal, igual, no podemos fechar a Abraham, no hay una fecha específica, pero sí lo ponemos en el tercer milenio o en el tercer milenio, ahí se le pone a Abraham y después nosotros estamos viendo este periodo, nosotros vemos cómo se mueve o se maneja la fecha del tercer y segundo milenio, ¿ok? No son fechas exactas, o tercer o segundo milenio son las fechas probables en las que se dan estos acontecimientos. Fechas exactas en arqueología bíblica o en historia bíblica no lo manejamos, pero sí damos aproximados. Le agradecen, maestra, yo también le agradezco su gentileza, su tiempo valioso. Y yo creo que todo es esfuerzo. Y ese esfuerzo es para Dios. Le agradezco muchísimo. Que Dios la bendiga a usted, a su familia, a su ser en Cristo Jesús. Hermanos, oremos para terminar. Papito Dios, tú nos indicas que es claro tu mandato de obediencia. Te desagrada la maldad del hombre, te desagrada sus vicios, te desagrada su proceder contra tu voluntad. Papito amado, permítenos tener tu influencia del Espíritu para poder, Señor, por favor, estar en ti. Que tu Espíritu more en nosotros, que nada ni nadie nos aparte de tu unción, que no disgustemos tu Santo Espíritu y que Él fluya en nuestro actuar, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que encontremos la transformación de vida que anhelamos para poder ser ejemplo en los demás, para dar testimonio de nuestra vida en cada acto, en cada circunstancia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito, el próximo sábado tendremos otra
clase magistral. Dios le bendiga, Anita. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Martita. Gracias, profesora. Gracias, bendiciones. Bendiciones, gracias.